De ustedes en esta mañana les saludo a todos y quiera el cielo que el poder de su gloria esté con nosotros en esta hora al estudiar su santa palabra. Hoy, como durante toda esta semana, estamos hablando acerca de la segunda venida de Cristo y hemos visto la importancia que tiene nuestra preparación. Quisiera que nos enfoquemos en el reino que nosotros estamos construyendo. Ya nosotros estudiamos la promesa, hemos estudiado las señales, hemos estudiado la actitud que la gente está asumiendo frente a la venida de Cristo, basado en la historia de las 10 vírgenes, como vimos ayer. Durante toda esta semana hemos estado estudiando un aspecto de la segunda venida de Cristo. Hoy vamos a estudiar acerca del reino que yo estoy construyendo. Ustedes recuerdan que hablamos el primer día de que el hermano Noé, en el capítulo 6 del libro de Génesis, construyó un arca para que todo el mundo se salvara. Pero en el capítulo 7, en el versículo 1, Dios le dijo a Noé: entra tú y tu casa al arca. Prácticamente algo parecido a eso y basado prácticamente en eso. Y yo quiero en esta mañana que nosotros desarrollemos esa temática. ¿Cuál es el reino que tú estás construyendo para ti y tu familia? Y antes te pido que nos permita tener una oración. Padre, que estás en los cielos, bendito y santo es tu nombre. Gracias por tu bondad y por tu amor. Gracias por tu misericordia y tu cuidado sagrado. Te solicitamos, Señor, tu presencia. Solicitamos el derramamiento de tu Santo Espíritu con nosotros. Te pedimos que nos asista en esta mañana al estudiar tu palabra sagrada. Que tu presencia no se aparte de nosotros nunca. Asístenos siempre. Derrama tu gloria en nuestros corazones. Abre nuestra mente, Señor, y manifiéstate esta mañana con nosotros en este lugar sagrado. Que tu poder sea en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, familia. Jesús vino aquí anunciando a nosotros el reino y más los discípulos no entendían. Y era un reino espiritual y ellos eran carnales. Pensaban en un reino entre los hombres, Israel restaurado. Jesús fue su esperanza, porque ellos esperaban un Mesías diferente al que realmente llegó. Ellos esperaban un Mesías que lo liberara de la esclavitud, que lo liberara del poder romano. Y cuando vino, no lo entendieron en el contexto de lo que él vino, sino en el contexto de lo que ellos querían. Y como ellos eran carnales y el Mesías que vino era espiritual, ayer yo le decía que Jesús le hablaba en FM y ellos escuchaban en AM. El reino de Dios se menciona en el Nuevo Testamento 142 veces. No olviden ese número. En el Nuevo Testamento, el reino de Dios se menciona 142 veces. Ejemplo, Jesús y Nicodemo, en Juan 3. Allí Jesús habló de su reino. ¿Y cuántas veces en Juan 4, con la mujer samaritana, Jesús también habló de su reino? A Nicodemo le habló del nuevo nacimiento.
Jesús era espiritual y Nicodemo entendía que si tenía que volver de nuevo al vientre de su madre. O sea, Jesús hablaba del nacimiento de él. El nacimiento que Jesús le vendía a Nicodemo era un nacimiento espiritual. Sin embargo, Nicodemo interpretó el nacimiento de volver de nuevo a la barriga de su madre, que era imposible. A la mujer samaritana Jesús le hablaba del agua de la vida. Sin embargo, ella hablaba del agua del pozo. En Marcos 8, Jesús habló de la levadura. Jesús hablaba de la doctrina. Los discípulos entendían que él hablaba del pan. Jesús hablaba en una frecuencia y los discípulos hablaban en otra frecuencia. Pero nosotros debemos de entender el reino. Y yo quiero buscar en mi Biblia, en el libro de Efesios. Perdonen que no lo tenía listo. Segundito. En el libro de Efesios, el capítulo 5, en el verso, ya lo tengo, en el verso 25 hasta el 27, Efesios 5, versos 25 hasta el 27, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y dice el texto 27, a fin de presentársela a sí mismo, a él mismo, porque ustedes recuerdan que él dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Él está preparando una iglesia para él mismo, porque él quiere que donde él está, nosotros también estemos. Gloria a Dios. Y él quiere presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuera santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Y el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Familia, la iglesia que Cristo quiere llevar al cielo es una iglesia que Él ama. Es una iglesia que Él está preparando. Es una iglesia que Él viene a buscar, y por eso la importancia de que nosotros pensemos y trabajemos. En el versículo 25 dice: esposo, amad a vuestras esposas, así como también Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. ¿Para qué? Él quiere que tú ames a tu esposa, para santificarla, para purificarla en el lavamiento por su palabra. En la iglesia, en la Biblia, la palabra esposa es iglesia. Entonces, Cristo te ama. Y yo no voy a decir ahora a la iglesia de Savannah, ni de Georgia, ni a la iglesia allá en Argentina, en Ecuador. No, 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 no. Tú eres la iglesia. Y Cristo te ama a ti. ¿Por qué Él te ama? Él te ama porque Él quiere santificarte y te quiere purificar en el lavamiento de su palabra. Esta semana hemos estado exponiendo la palabra de Dios, y toda la semana ustedes tienen un expositor y estudian la lección de escuela sabática, estudian los libros del Espíritu de Profecía, estudian la palabra de Dios en sus diferentes capítulos y versículos y libros. ¿Para qué? Para que seamos lavados y purificados, no es para otra cosa. Esta mañana, en mi reunión de las 5 de la mañana aquí, que es las 4 de la mañana de ustedes, estuvimos hablando acerca de el llamado que Dios nos ha hecho para ir al cielo. Y ese llamado tiene una implicación que no solamente es salvarte a ti,
sino que tú seas la herramienta de Él para salvar a otro. ¿Y por qué decimos eso? Porque en su palabra Él dice que no habrá corona en el cielo sin estrella, y las estrellas en la corona representan las almas que tú has ganado para Él. Quiere decir que tú has sido llamado para que otros sean salvados. No es posible que tú te salves y que otro no se salve por ti. Tú tienes que ser una herramienta de salvación. Entonces, ¿para qué Cristo te llamó y te ama? Para santificarte, para purificarte por el lavamiento de su palabra, a fin de presentarte a ti, a Él mismo, una persona gloriosa que no tenga arrugas, ni tenga mancha, ni cosa semejante. Óiganme, Cristo te ha lavado para que tú seas santa y sin falta alguna. Por eso creo que ayer yo le dije a ustedes que tomé la decisión, o antier, de decir todos los días y en todos los momentos, debo vivir para agradarte. Esa debe ser tu oración. Agrada a Dios en todo. La palabra misma dice, si pues coméis o bebéis o hacer otra cosa, hacerlo para gloria de Dios. ¿Qué viene a buscar Jesús? ¿Por qué Jesús tomó la decisión de venir? ¿Qué Él viene a buscar? Él viene a buscar una iglesia bien construida y grande, una iglesia de varios niveles y una iglesia con un púlpito que tenga oro, que tenga un púlpito que quepan un coro, que los bancos sean especiales. Eso es lo que Él viene a buscar. Una iglesia con bancos acolchados, que no es malo tener una iglesia grande y una iglesia con bancos acolchados y cómoda, mucha alfombra y mucho aire acondicionado. Eso no es malo. Tener buenas sillas y un púlpito de la mejor manera, tener una finanza fuera de serie, miembros con mucho dinero, con mucha fama, eso es lo que Cristo viene a buscar. Arreglos florales maravillosos, eso es lo que Cristo viene a buscar. Todo esto es valioso, familia, no estamos diciendo que no. Y debemos tenerlo, pero cuando Jesús venga, lo que viene a buscar es una iglesia gloriosa. Cristo viene a buscar una iglesia sin mancha y arruga. No viene a buscar hombres, ni nombres, ni fama, como dijo una hermana ahí que escribió algo. Él vino a buscar una iglesia sin manchas y arrugas. Él vino a buscar una iglesia santificada. Cristo vino a buscar una iglesia purificada en la palabra. Cristo viene a buscar una iglesia espiritual. Así que familia de Sabana, familia de Georgia, familia de Argentina y de todo el mundo que escucha en esta mañana a Dios. La iglesia que Cristo viene a buscar es una iglesia gloriosa. Es una familia gloriosa, es una familia que se ama. Es que en tu familia tiene que haber un hijo que diga gracias, Señor, por mis padres. Una hija que diga gracias, Señor, por mis hermanos. Una hija y un hijo que digan gracias por la educación que mis padres me dieron. Una iglesia, Cristo quiere una iglesia que los hijos de esa iglesia digan valió la pena conocer a Jesucristo, valió la pena bautizarme. Ha valido la pena, yo soy algo hoy por la iglesia, por lo que Cristo ha hecho por mí, por enseñarme la palabra. Una iglesia que invierta, no voy a decir una iglesia, unos padres que inviertan
recursos en comprarle Biblia, en mandar los niños al club de conquistadores, en pagarle su campamento. No es posible que se haga un campamento de conquistador y que haya un niño que no pueda ir porque sus padres no pudieron pagar, sino no hicieron planes para pagarle. Que no haya un niño que sus padres no hagan esfuerzos por comprarle su uniforme del club, por comprar cada trimestre el folleto del departamento al que pertenece tu hijo. No es posible que tus hijos vayan a la iglesia, van con un buen teléfono, pero no van con una buena Biblia. Cristo quiere una iglesia espiritual. Cristo quiere hijos espirituales. Cristo quiere hijos purificados por la palabra. Cristo quiere hijos santificados. Cristo quiere hijos sin mancha y arruga. Cristo quiere hijos que representen la gloria de Dios. Y eso voy a quitar de ahí. No es la iglesia que lo tiene que hacer. Eso tiene que hacerlo cada familia para que la iglesia lo pueda tener. Cuando Cristo habla de la iglesia, habla de ti. No habla de ese edificio que está allí en Sabana. Él habla de cada familia que va a ese edificio. Él no viene a buscar iglesia. Él no se va a llevar el templo, lo va a cargar y lo va a llevar al cielo. Por eso, vivamos y tengamos un templo bonito y bueno. Por eso no es lo que él viene a buscar. Él viene a buscar a las familias que asisten a ese templo bonito y bueno, que tiene aire, que tiene buen sonido, que tiene buenos bancos, que es grande, que cabemos sin dificultad. A esa gente que van a ese lugar, son a las que él en Juan 14 prometió que volvía otra vez él mismo a buscarlo. Él no va a mandar a nadie, viene él. Nosotros podemos tener una iglesia con todas esas características. Nosotros podemos tener una iglesia gloriosa. Nosotros podemos tener una iglesia sin mancha y sin arruga. Nosotros podemos tener una iglesia allí en Georgia santificada. Nosotros podemos tener una iglesia espiritual. Y esa iglesia tiene que tener buenos bancos acolchados, buenas sillas y púlpito de caoba. Puede tener buenas finanzas, puede tener miembros con mucho dinero y puede tener arreglos florales maravillosos. Puede, pero cuando la iglesia sea santa y gloriosa y pura y espiritual y purificada. Pero nunca, familia, tendremos una iglesia que no sea gloriosa ni santa. Nosotros necesitamos construir un reino para Dios. Y ese reino nosotros los estamos construyendo en el día a día. Yo quiero saber, aquí el hermano cuando estuvo orando, tuvo una oración maravillosa. Y oró por mucha gente y por muchas cosas. Qué lindo. Gracias, hermano. Tu oración fue poderosa. Pero esa oración tiene que hacerse realidad en la vida de cada familia. Yo no sé qué está pasando en tu familia. Yo no sé si tus hijos quieren vivir en esa casa. No porque sea pequeña o no porque no haya buenas camas y buenos muebles, sino porque ven en papá y en mamá un mundo totalmente apático, un mundo oscuro, un mundo, la rencilla entre papá y mamá no le da paz a esos hijos. Y cuando eso ocurre, la iglesia pierde su sentido, porque la casa no es espiritual. Y Dios vino para buscar una iglesia santa. Por eso dice, maridos, amad a vuestras esposas. Y un marido que ama a su esposa se sienta y planifican y hacen proyectos de familia. Y sientan a los hijos alrededor de ellos y le hablan de lo que quieren y de lo que persiguen. Un marido que ama a su esposa, la cuida, la respeta, la venera. Y cuando el marido habla, la esposa escucha y los hijos también escuchan
porque ven a un padre que ama a su madre, ven a un padre que dirige la casa con autoridad, con principios bonitos, ven a un padre que no solamente exige, sino que también da, un padre que abraza, un padre que besa, un padre que ama, un padre que se goza en llevar a los hijos a la escuela y recogerlo siempre que se pueda. Un padre que saca tiempo del que no tiene para ir al parque a comer con sus hijos y a jugar con sus hijos y con su esposa. Un padre que besa a su esposa cuando sale y cuando llega y los hijos lo ven. Un padre que lleva un cariño, un dulce o una flor. En estos días fui a una ciudad y me enteré que una hermana de la iglesia cumplía años. Pasé por una repostería y le llevé una porción de pastel. Y en la repostería, en el parqueo, hay un jardín con muchas plantas. Y hay una planta muy grande que tiene flores. Y yo le pedí permiso a la seguridad para que me regalara un ramo de esas flores. Se me ocurrió eso. Y fui y le llevé a esa hermana, la saludé a su mamá, a sus niños. Actualmente hace mucho tiempo que no tiene esposo. Y cuando la sorprendí, que la abracé, la saludé, fui al carro y busqué mi porción de pastel y mi rosa y flores. Y le entregué. Y se sintió feliz y me agradeció, me abrazó, pastor, tú eres mi pastor. Y me dijo fuera de la familia, pastor, nunca en mi vida me habían regalado flores. ¿Qué le parece a ustedes? El esposo vive en Francia, no son esposos ya, están divorciados. Está criando a sus 2 hijos. Está fajada como dirigente del club de guía mayores de su iglesia. Siempre ha servido como anciana, como dirigente de iglesia. Y yo te pregunto, ¿qué reino está construyendo esa familia? Cuando hay un esposo que no existe, pero ella está fajada construyendo su propio reino. Tiene sus niños en la iglesia, los lleva a la escuela, los ama, los cuida, pero no tiene esposo, pero está haciendo la parte que su esposo no hace. Entonces, menciono eso porque yo no sé si tú llevas flores a tu casa, a tu esposa. Yo no sé si tú le estás enseñando a tus hijos a amar a tu esposa, o esposa está enseñando a tus hijos a amar a sus esposos cuando lo tengan. ¿Qué está haciendo la esposa con ese esposo que tiene? ¿Lo ama? ¿Es gloriosa? ¿Lo está santificando? ¿Lo está purificando? ¿Lo está ayudando en su vida espiritual? Y Cristo aquí utiliza la expresión esposo para referirse a la iglesia como la esposa. Pero el esposo de la iglesia es Cristo. Y Cristo da vida. Y Cristo construyó un reino para ti. Noé construyó una arca en la que se salvó su familia por mandato de Dios. Dios te ha dado una orden por su palabra. Estúdiala, compártela con tu familia, enséñale a tus hijos que ahí está la madera, las herramientas de construir el arca de salvar tu casa. Jesús se aproxima a venir a esta tierra. Y yo te pregunto, ¿qué reino tú estás construyendo? Y hay otra pregunta. ¿Cómo construimos nuestro reino? Vengo diciendo una serie de cosas que Dios dijo en el libro de Efesios capítulo 5, los versículos 25 al 27. Es ese el reino que tienes que construir para tu familia. Es esa el arca que tienes que construir para ellos. Tú tienes que tener una casa
cómoda, si te es posible, con buenas camas, con una buena estufa, con una despensa que no falte nada. Pero Dios no viene a buscar tu tarjeta de crédito y esa casa. Dios viene a buscar a los que viven en esa casa. Y Él te ama como la esposa. Él es el esposo más amante que tú puedas tener. Tu esposo puede ser una estrella, pero tu casa es la esposa de Cristo. Y Él está dispuesto a amarte si tú lo dejas. En el libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículo 9, versículo 15, nosotros hemos estudiado esta semana que escojamos entre el bien y el mal, que escojamos entre la vida y la muerte. Tú tienes hoy que decidir escoger si te vas a salvar, pero también tienes que decidir cómo te vas a salvar, qué va a hacer para salvarte. Cristo ha puesto todas las condiciones, en su palabra está todo. Está construyendo el arca donde va a salvar a tu familia. Que Dios te bendiga y te ayude a ser el Noé que tuvo la familia de Noé. Amado Padre que estás en los cielos, bendito y santo es tu nombre. Gracias por permitirnos en esta hermosa mañana abrir tu palabra en el libro de Efesios y escuchar esas palabras hermosas que dice: maridos, amad a vuestras esposas. Cristo es el esposo, es el marido, y la iglesia es la esposa. La iglesia es amada por Cristo y en su amor la glorifica, la santifica, la purifica y la convierte en una iglesia espiritual. Gracias, Señor, porque eres el esposo más tierno que puede tener la iglesia. Gracias. Danos un bonito día y bendice a todas estas familias. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Ven.